abrazo, un saludo para todos ustedes. Bienvenidos al Centro Preguntes. Mi nombre es Alexis Guayguas y trabajaremos la semana número 13. ¿Okay? ¿Está? Vamos a presentar. Vamos a ver la pantalla. Muy bien. Entonces, en esta semana número 13 hablaremos de la diversidad de ecosistemas, recursos naturales, áreas naturales protegidas y también algo de contaminación. El contenido para hoy es definir lo que es biomas, la clasificación en el planeta. Luego hablaremos de algunas ecorregiones en el Perú, las áreas naturales protegidas, los recursos naturales también, y también de la contaminación ambiental y los problemas ecológicos, ¿no? Veamos. A ver, con respecto a los biomas, vamos a ponerlos ya. El planeta, dice, profe, tiene muchos ecosistemas. Sí, tiene muchos ecosistemas. Pero dentro de esos ecosistemas hay algunos que suelen ser muy parecidos. Por ejemplo, definamos al desierto, porque en África hay una gran zona árida con temperaturas muy altas durante el día, pueden ser congelantes durante la noche, escasa precipitación, prácticamente todo de arena, no hay mucha vegetación, animales escasos. Muy bien, ahora esa misma definición que le hemos asignado a esto, esas características que le hemos asignado a este espacio, se puede volver a repetir en otro lugar del planeta, ¿verdad? Entonces, a esas áreas, a esas partes del planeta en donde se comparten clima, flora y fauna, le vamos a llamar biomas, pero que está claramente establecido. ¿Mm? Por ejemplo, un desierto, un bosque, la sabana, la tundra, la estepa. Todos esos son biomas. Obviamente nosotros conocemos mejor a algunos por algunos documentales o porque estamos cerca de ellos, ¿no? Por ejemplo, profe, el desierto. Vivimos nosotros en un desierto, claramente lo conocemos, ¿no? Un desierto. También podemos, porque hemos visto la sabana africana, correcto. Entonces, los lugares en donde se coincide sobre todo clima y flora, esos dos, ¿ya? Un clima muy semejante y la flora también muy parecida, y los animales sí pueden variar un poco. Le vamos a definir bioma. Por lo tanto, un bioma es un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica. Entonces se considera la zona geográfica, pero también la vida que hay en ella, pero es zona biogeográfica. Y esta zona biogeográfica se define a partir de la vegetación y especies animales que predominan en la zona. Así es. Listo. Entonces, en el planeta encontramos dos grandes tipos de biomas, los biomas acuáticos y los biomas terrestres. Los biomas acuáticos pueden ser los marinos, los océanos y los de agua dulce. Dentro de los biomas, disculpen, dentro de los biomas marinos, podemos considerar aquellos que están en la zona más superficial, la zona nerítica, y la zona más profunda, la zona pelágica. Hay dos zonas, ya lo revisaremos en un rito, los biomas marinos. ¿No? Tenemos la zona nerítica, la zona más superficial, la zona pelágica, que es la zona mucho más profunda. Y en el agua dulce, los biomas acuáticos pueden ser de aguas estancadas como lagos, lagunas y las aguas corrientes, que básicamente son los ríos. Aguas corrientes porque circulan, no corren a través de un conducto. Y las aguas los biomas terrestres son, por ejemplo, tundra, la taiga, la pradera, el desierto, la selva, etc. Una gran diversidad de biomas, por si acaso. Nosotros tenemos algunos también en el Perú. Tenemos una buena presencia de biomas. Muy bien, entonces vamos a describir algunos de ellos, ¿ya? Los biomas terrestres van a ser determinados por las condiciones climáticas que hay en la zona. Y también por el tipo de vegetación y la temperatura, eso es importante, ¿no? La temperatura que predomina en la zona.
Es importante para determinar un bioma. De acuerdo a la temperatura habrá determinado tipo de plantas, determinado tipo de animales. Importante, la temperatura y también la cantidad de lluvia, la precipitación. Ahí está. Bueno, y los biomas acuáticos ya hemos hablado, ¿no? Tenemos los biomas marinos, de agua salada, o los de agua dulce, ¿no? Los dulces acuícolas. Los biomas marinos, también llamados oceánicos, se dividen en dos grupos, ¿no? Los pelágicos, que son la zona más profunda, y la zona litoral o nerítica, ¿no? Como bien indica acá, la zona litoral o nerítica de un bioma, de los biomas acuáticos. Allí se va a dar la presencia de luminosidad, escasa profundidad, muchos nutrientes. Por lo tanto, es una zona con mucha diversidad biológica. Las zonas pelágicas más bien son las zonas profundas, ¿no? Zonas profundas donde hay poca luminosidad, ¿no? Y hay grandes profundidades donde obviamente ya no hay luz. Y ahí se han adaptado una cantidad minúscula comparada con la zona litoral de seres vivos, debido a la ausencia de luz y está sometido a grandes presiones. Entonces, mientras más profundo, más presión, lo cual va a incidir definitivamente en la forma y adaptaciones del animal, ¿no? Y los biomas acuáticos de tipo dulce acuícolas son aguas obviamente que están estancadas, ¿no? En la parte continental, los lagos, las lagunas, ¿no? Y tenemos a las aguas corrientes que son los ríos y arroyos. Muy bien, basta. Entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos con respecto a la zona nerítica y la zona pelágica, ¿ya? Que no debía ser yo, ¿no? Basta con hacer otro tipo de cositas. Bueno, ya. Zona nerítica y abisal. Imágenes. Creo que aquí tenemos un gráfico interesante. Ahí está. Parece que está bien esta imagen para colocarla aquí. Ahí, ¿qué pasó? Mira. Muy bien. Me imagino que sí están viendo, ¿no? ¿O no? Así sí están. Deben estar viendo ahí. Deben estar viendo. Ya, muy bien. Entonces acá vemos, ¿no? El bioma llamado bioma marino. Tenemos la zona litoral, que es básicamente la parte más donde ponemos donde vamos a pasear pues en la playa, ¿no? Ahí estamos. Luego la zona nerítica, ¿no? Es la zona que está más próxima a la orilla, donde hay mucha luz, hay una gran diversidad ahí biológica. Luego la zona pelágica, ya que es estas zonas, ¿no? Vamos a encontrar que hay la zona abisal, a grandes profundidades, ¿no? Y en estas zonas obviamente no hay luz, ¿no? No hay luz. Esa ausencia de luz impide el desarrollo de algas. Entonces, al no haber algas, no hay gran cantidad de nutrientes, ¿no? Que soporten a las demás especies. Y eso influye, pues. Entonces, la mayor cantidad de seres que están en la zona abisal, perdón, los seres que están en la zona abisal son muy escasos. Mientras que la mayor diversidad biológica se encuentra en la zona pelágica, ¿no? Ya en la zona nerítica, por si acaso, ¿no? Muy bien. Ahora, en cada ambiente las temperaturas cambian, pues también, ¿no? Las temperaturas cambian. Mientras más, recuerden algo importante, que mientras más te sumerjas, más presión hay. O sea, usted puede decir, no, profe, acá estamos nosotros nadando tranquilamente. El humano puede llegar tranquilamente hasta los 15,
metros de profundidad nadando tranquilamente, ¿no? Ahora ya si es un humano muy preparado, creo que el récord está a 40 metros, creo. ¿Ah? Muy bien. Pero mientras más profundo llegues, la presión del agua va a ocasionar justamente que haya un aplastamiento de órganos. O sea, presión, el agua tiene pues, obviamente una presión, tiene un peso, ¿no? Y mientras más profundo vayas, te va presionando más. Por lo tanto, en las profundidades, las formas de los peces suelen ser planas y no la forma alargada que conocemos, ¿no? No le conviene ser plano. Ese su ojo, así plano, como la manta raya, ¿ah? Y su colita por acá. Así son la mayoría de animales en las zonas abisales. Muy bien. Ahora vamos al siguiente punto. Los biomas terrestres. Hasta. Vamos a hablar de los biomas terrestres. Los biomas terrestres, pues, son muy diversos en el planeta. Tenemos la sabana, la tundra, la taiga, el páramo, y la pradera, y vamos a ir mostrando por si acaso, ¿ya? Porque en nuestra guía nos han puesto ahí algunos ejemplos, entonces vamos a tener que ubicarlos a estos biomas. Un ratito, por favor, para poder ubicar los biomas. Un momentito, ahí está. Ya. Biomas. Vamos a mencionar algunos, ¿ya? Para que quede claro al momento de repente viene una pregunta en el examen y queda claro. A ver, tenemos a los bosques, la pradera, las selvas y la sabana, que no es lo mismo, ¿no? Vamos a mostrar acá. Por ejemplo, cuando nos dicen un bosque, a veces pensamos que es lo mismo que selva, ¿ya? En los bosques no hay que olvidar un dato importante, que las temperaturas van variando entre los 5 y los 20 grados de temperatura. Es una cualidad interesante de los bosques. Es un clima aceptable, ¿no? Entre 5, profe, eso es frío, claro, 5 es frío, pero 20 está bien, es una temperatura adecuada, es una temperatura muy agradable, ¿eh? Obviamente hay bosques en donde estas reglas se rompen en algunas temporadas, pero normalmente hay como temperaturas que varían entre estos rangos, entre 5 y 20 grados de temperatura. ¿Ah? Muy bien, entonces vemos que en los bosques hay pastizal, hay espacios entre árboles, ¿no? Eso llamamos un bosque. No confundirnos cuando nos hablan de selva. La selva es distinta de los bosques porque los senderos son muy tullidos de vegetación, o sea, no hay lugar por donde pasar, como pueden apreciar en la imagen. Cuando hablamos de selvas, la vegetación es muy, pero muy copiosa, o sea, muy junta una a otra. Los árboles se sobreponen entre sí. Entonces la entrada de luz es bien deficiente, en cambio en un bosque es mucho mayor. Y además en las selvas siempre la temperatura puede superar tranquilamente los 25 grados de temperatura. ¿Eh? Además, en las selvas hay mucha humedad, ¿no? La sensación de humedad es inmensa, ¿no? En las selvas. Aparte, también mencionar que las selvas siempre están cerca al cinturón ecuatoriano, siempre cerca a la línea ecuatorial, siempre va a estar así, ¿no? Muy bien, muchos grandes árboles, plantas trepadoras, con lianas, ¿eh? Esa es donde salta Tarzán, ¿no? Que se envía de un árbol hacia otro. Eso es propio de la selva. Eso no hay en los bosques. En los bosques no hay lianas, por si acaso, ¿no? Entonces,
Es importante reconocer esta diferencia para que no se equivoquen alguna vez, ¿no? Si le dicen, oiga, usted, el bosque es igual que la selva, no, 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 definitivamente, ¿no? Y a veces se comete el error, ¿no? Pensar que es lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, con otro bioma en el planeta es la sabana. Creo que con eso ya no se van a confundir, ¿no? Ya saben lo que es un bosque, el, la selva, ahora la sabana. ¿Listo, eh? La sabana es distinta, la sabana africana. Como pueden fijarse aquí, la sabana tiene grandes pastizales, árboles de tanto en tanto, no están muy juntos, ¿verdad? Gran espacio abierto, grandes sequías, temperaturas intensas, eso sí puede llegar tranquilamente a superar los 30 grados. ¿Eh? Y las lluvias son torrentosas, causando grandes inundaciones. Entonces, aquí también la situación no es tan fácil, ¿no? La verdad es que si uno se pierde en el bosque, la pasa bien. Pero si me pierdo en la selva, la temperatura te va a incomodar. Y si me pierdo en la sabana, olvídate, las temperaturas son muy agresivas. Y cuando llueven hay inundaciones. Uh-huh. Los árboles que crecen se llaman acacias y crecen muy distantes entre sí. ¿Ah? Entonces ahora ya no creo que confundan, ¿no? Una sabana de un bosque o de una selva. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Por favor, recordar claramente. Muy bien. Luego tenemos a la pradera. La pradera también es otro bioma muy común, en donde eh, hay, hay una lluvia moderada. Ya hay una lluvia moderada, hay que esperar las temporadas de lluvia para que se ponga algo verdoso, pero el resto del tiempo podría estar algo seco. Entonces la pradera. Las temperaturas ahí no son nada extremas, ¿no? Unas temperaturas bastante amigables, ¿no? Para poder vivir. Y son zonas, como ves, amplias, ¿no? Ondulantes, con amplios pastizales, lo cual permite el desarrollo de la ganadería. Entonces, pradera en nuestro país, la verdad que no tenemos poco, porque recuerda que nuestro territorio es bastante accidentado por la cordillera de los Andes. Así que pradera tenemos muy poquitos, muy pocos espacios en nuestro país es pradera. Pero en el planeta sí, pues, ¿no? Clásico lugar con amplias praderas, Argentina y Brasil, donde se puede practicar la ganadería. Aprovechan nuestros territorios, ¿sabes? Entonces la pradera tiene grandes espacios, ¿no? Verdosos. Ahí está. Esas son las praderas. Ya no te vas a confundir, pues, no, con un bosque distinto. Un bosque tiene árboles a ciertos metros de distancia. La selva ni hablar, la selva es tullida, muy cerca un árbol a otro, encima las plantas están casi sobrepuestas unas a otras, intentando llegar arriba para que le caiga la luz. Ya está. Entonces, hemos visto la selva, el bosque, la pradera, la sabana. Vamos ahora al desierto. Ahí está. Claro, ¿no? Claro, el desierto, escasa vegetación, bien escasa vegetación, grandes dunas, temperaturas extremas, y podemos manifestar que hay dos tipos de desierto, el desierto cálido y el desierto templado. El desierto cálido es un desierto donde las temperaturas son muy agresivas. Durante el día pueden sobrepasar tranquilamente los 40 grados de temperatura, lo cual hace imposible la vida humana en esas zonas. Y cualquier otra forma de vida tiene que adecuarse a esas temperaturas extremas. Y en la noche las temperaturas llegan a -0. ¿Se dan cuenta? O sea, puede llegar a -1, son temperaturas menos al 0. Entonces, son desiertos bastante agresivos con respecto a la temperatura. Y un desierto templado es
en donde nosotros vivimos, pues. ¿No? Lo que nosotros vivimos en Lima. Lima, de acuerdo a bioma, ¿no? En el planeta, ¿en qué tipo de bioma estamos? Pues en el desierto templado. ¿Por qué desierto templado? Por las situaciones que estamos viendo, ¿no? O sea, en el invierno es un desierto que ofrece humedad, pero sigue siendo siempre arenoso, vegetación escasa. De vez en cuando, por algunas filtraciones, puede haber, sí. Y en el verano las temperaturas son, pero bastante intensas, ¿ah? Como estamos viendo ahora. Sí, pues es una temperatura que se siente claramente, ¿no? Entonces, permite el desarrollo de vida. Vivimos en un desierto templado, entonces no es tan agresivo como un desierto cálido. Y hay otra forma de desierto menos conocida, el desierto frío, o también llamado tundra, ¿no? Ahí está, el desierto frío o también llamado la tundra. Ahí podemos apreciar. En este desierto frío, o también llamamos la tundra, las temperaturas son muy bajas, ¿no? Están entre los 5 y menos 15 grados de temperatura. Precipitaciones escasas, ahí normalmente se forma hielo y en ciertas temporadas, ya, sobre todo en el verano, hay ciertas zonas en donde hay deshielo. Entonces solamente en esas zonas puede crecer algo de vegetación. Es aquí en la tundra donde se ve claramente esa cubierta delgadísima de hielo que va sobre la Tierra, a la cual le llaman permafrost. ¿Ah? El permafrost recuerda que es una capa de hielo congelada que permite solamente el crecimiento de algunas plantas en el verano, nada más. ¿Ah? Después ya todo esto se congela. Ejemplo de tundra, pues tenemos en los polos, polo norte y polo sur. ¿Ah? Y tenemos a la tundra o el desierto frío. ¿Sabes? Entonces, a veces pensamos que el desierto solamente es una sola forma, ¿no? De arena, pero el desierto para mí siempre será arena. No siempre. No tenemos al desierto frío. Ya está. Eh, Otro bioma también que se menciona en la guía es la taiga. Taiga. Otro panorama, ¿verdad? Podría haber ríos. En las montañas puedo apreciar una gran cantidad de coníferas. Estos árboles son muy clásicos, donde crecen los pinos. ¿Mm? También en la zona se ve la nieve, montañas, el clásico lugar donde viven los osos grizzly, el oso pardo, ¿eh? Zonas donde se practica el skate de nieve, patinaje. ¿Eh? El skate, mejor dicho, ¿no? El skate sobre nieve. Entonces la talla. Temperaturas también frías, ¿ah? Muy bien. Y luego tenemos la estepa o la serranía esteparia. Estepa. Estepa son, ¿no? También zonas un tanto amplias, pero ahí la vegetación no es alta, sino más bien crece pequeñas formas vegetales debido al frío que hay en la zona y también la poca cantidad de lluvia. Tienen que atrapar la humedad, es la estepa. Entonces es lo que ocurre con la estepa. ¿No? Zonas altoandinas, pampas, y también tenemos zonas, por ejemplo, donde crecen donde viven los bisontes, ya son las estepas. ¿No? Eh, siempre hay, siempre estas zonas están lejos del mar, ya, siempre lejos del mar y con un clima bastante árido. ¿No? Poca lluvia, no se olviden. Crecen muchas hierbas y matorrales.
Em, la vegetación tiene que adecuarse a esta zona, ¿no? Va a adecuarse a vivir con poca cantidad de agua, por si acaso. No está. Entonces es la estepa. Muy bien, entonces ya hemos aprendido algunos biomas, ¿eh? Que de repente no los tenemos claros, ¿no? Y con estas imágenes ya pues nos queda mejor. Así que la estepa también tenemos en Perú, ¿no? Solo que llamamos la serranía esteparia nosotros. Se llama serranía esteparia, ¿no? Listo. Siguiente, siguiente diapositiva. En Perú tenemos que también tratar de comprender, ¿no? Nuestros propios ecosistemas, nuestros propios biomas. Y para ello se ha hecho siempre clasificación de las áreas. Inicialmente, la clasificación más simple nos la enseñaron en inicial, cuando nos dijeron el Perú tiene sus costas, sus sierras y su selva. Sin querer queriendo, nos estaban diciendo que el Perú se clasifica de acuerdo a su territorio entre zonas, ¿verdad? Una zona muy desértica, que la pintábamos de amarillo, una zona montañosa pintada de marrón para hacer referencia justamente a los cerros, a las montañas, y una zona verde que hacía referencia a los árboles, la selva. ¿Eh? Entonces, de esa forma, así como jugando, nos estaban enseñando cómo se puede clasificar al Perú en áreas. Eso es bastante primarioso, ¿no? Pero nos ayuda justamente a comprender un poquito. Luego nos dijeron que el mar también es una región, es un bioma, es un espacio que podemos considerar en el Perú, por supuesto. Luego de ello, se hicieron estudios con respecto a cómo hacer una mejor clasificación de Perú respecto a sus regiones, a sus áreas o a sus biomas, si quieres. Entonces se empezó a trabajar en base a pisos altitudinales. Eso lo hizo Pulgar Vidal. ¿No? Hizo clasificación, dividió, en todo caso, determinó que en el país habían pisos altitudinales y empezó a trabajar en ellos. Lo que se maneja último, ¿ya? Lo último que se está manejando, es determinar en el Perú ecorregiones. O sea, el Perú, Brack nos dice eso, Antonio Brack. Antonio Brack nos dice, me parece, dice Antonio Brack, ¿no? Que en Perú es mejor segmentarlo en ecorregiones. ¿Mm? Ahora, ¿qué es una ecorregión? Es una zona geográfica que va a caracterizarse por condiciones semejantes en lo que se refiere al clima, al suelo, aguas, flora y fauna. ¿Eh? Entonces, en ciertas zonas, ¿no? En ciertas zonas hay un clima semejante, el suelo es semejante, se mantiene, el agua tiene cierta condición, la flora y la fauna se esparcen, se distribuyen en esa zona. Entonces, donde yo veo eso que se mantiene, le llamo ecorregión. Si viajo un poquito más y ya veo otro tipo de plantas, otro tipo de clima, ya, profe, entonces estoy cambiando de ecorregión. Correcto, eso es. ¿No? Muy bien. Entonces, para hacer esta descripción empezaremos desde aquí. De profe, acá estamos nosotros. Lima, tomo un avioncito. Me voy a Tumbes. Bien. Y de aquí empezaremos la revisión ya de de las ecorregiones. Este. Muy bien, usted llega acá a Tumbes y desciende. Hasta. De inmediato dice, profe, me voy a la playa. Listo, se va a la playa. Usted está ingresando a la primera ecorregión, a una de las ecorregiones, perdón, una de las ecorregiones del Perú. La primera que vamos a revisar, el mar tropical, aquí, celeste. El mar tropical comprende prácticamente todo Tumbes y parte de Piura. ¿No? Todo Tumbes y parte de Piura. Este mar tropical se caracteriza por tener la corriente del Niño, que lleva aguas cálidas. Entonces, al tener aguas cálidas, va a permitir que haya una gran presencia de lluvias. ¿Por qué? Porque las aguas, al ser cálidas, se evaporan más fácilmente. Al evaporarse, van a permitir, ¿no?, una gran cantidad de precipitaciones. Por lo tanto, en la costa, como hay lluvias, hay vegetación.
¿De acuerdo? Entonces, este mar tropical, debido a su temperatura, es mucho más fácil que el agua se evapore. Al evaporarse, genera grandes precipitaciones. Y esas precipitaciones colaboran con la presencia de determinada vegetación. ¿Ah? ¿Ves? A diferencia del resto de la costa peruana. Y entenderás por qué es desértico. Muy bien, en este mar tropical, las temperaturas al ser cálidas no le agrada al fito ni al zooplancton. Por lo tanto, es un mar mucho más claro. Entonces, como no hay algas ni hay crustáceos pequeños, entonces el agua se ve más clara, más transparente, y eso vemos justamente en las playas del norte, ¿no? Sobre todo en Tumbes. Las aguas son mucho más esmeraldas. Profe, son transparentes, correcto, porque no hay presencia de fito ni zooplancton. Eso, obviamente, es perjudicial para las especies, porque no presenta gran diversidad de peces. Profe, casi entonces, si pensamos en la parte continental, si pensamos en la parte terrestre, profe, donde hay plantas, hay una gran cantidad de animales, correcto. Ahora, en el mar, ¿quiénes son los equivalentes a las plantas? Las algas, pues. Y si no hay algas, entonces no hay mayor diversidad biológica. ¿Me cuenta? Ahí está. A veces esta corriente avanza un poquito, se mete un poquito por acá, para la parte sur. Entonces los peces migran, ¿no? Porque no les gusta el agua tibia, ¿no? Entonces migran buscando aguas frías. Porque recuerden que los peces son poiquilotermos y no pueden regular la temperatura, sino ellos regulan la temperatura de acuerdo a lo que le dé el ambiente. Entonces, si los peces sienten que el agua caliente se está metiendo, como el agua tibia se está metiendo por aquí, ellos no se van a quedar acá, se van a morir. Viajan buscando corrientes más frías. ¿Mm? Cuando ya llega mucho estas aguas tibias, se meten mucho aquí hacia la parte sur, se presenta el fenómeno del niño. ¿Eh? En ciertas zonas no va a llover y en ciertas zonas llueve en exceso, generando grandes inundaciones. ¿Ah? Eso es lo que ocurre con el fenómeno del niño. Ahí está, ¿ves? Bien. Ahora, en la parte allá, y en este mar tropical, la temperatura va a permitir que crezcan en la propia costa un tipo de planta muy especial, llamado el manglar, ¿no? El manglar, entonces, es un arbolito que crece en la orilla. ¿Mm? Profe, ¿cómo es un árbol? Un árbol, sí, es un árbol que crece en la orilla. O sea, profe, donde yo me baño, sí, donde normalmente entramos a bañarnos, ahí. Profe, está la arena, luego entro un poquito, acá por ejemplo, voy a una playa cualquiera de Lima, estoy en la arena o en la piedra, avanzo un poquito, ya me mojo los pies, mientras entro más, ya llega el agua a mi cintura, entro un poco más, me llega el agua hasta el cuello, profe, y la paso bien, ya muy bien. Desde que tú metes el pie, imagínate que desde que empiezas a meter el pie en el agua ya hay árboles, y ese árbol es el manglar. Entonces, en las costas de Tumbes normalmente vamos a encontrar eso, vamos a encontrar manglares. Muy pocas playas, eh, en ciertas secciones, ¿no? En ciertas secciones hay algo de arena. Por ejemplo, el Zorritos, Punta Sal, vamos a encontrar esto. Ya está. Ahora vamos al mar frío. El mar frío, ¿no? O la corriente de Humboldt, ahí está. El mar frío es más extenso en el Perú. La corriente de Humboldt lleva aguas frías. Esta presencia de aguas frías tiene gran cantidad de fitoplancton, lo cual le da turbidez. Parece que el agua estuviera sucia, pero en realidad es turbidez por las algas y los pequeños crustáceos que están creciendo, que se desarrollan en esa agua, lo cual permite gran variedad de especies. Es debido al mar frío que tenemos riqueza. Aquí podemos encontrar delfines, nutrias, anchovetas, sardinas, un montón de variedad. A diferencia del mar tropical, donde no hay tanta diversidad en peces. Muy bien. Acá también se menciona, ¿ves? En el mar tropical tenemos la presencia de manglares, ¿no? Una flora muy particular. Ahí está.
Ahora vamos a explicar por qué es desierto, ¿ya? Este mar, al ser frío, es mucho más difícil que se evapore. Es mucho más difícil. Muy complicado que se evapore. Entonces, en lugar de evaporarse y formar nubes y luego caer lluvia, forma neblinas. Y es lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí o no? Profe, sea en verano, sea en invierno, siempre veo neblinas, ¿correcto? Vemos que la neblina, y al no haber precipitación, entonces no permite que toda esta franja desarrolle vegetales, porque no hay precipitación, no hay lluvias. Ajá. Encima, vamos a poner acá un pequeño grafiquito, vamos a poner así, ¿ya? Acá está entonces el mar, acá pongo exageradamente la cordillera de los Andes, profe, ya. El mar frío se evapora ligeramente, ahí está, forma neblina, hasta que llega el mar de costa, forma neblina, la nubosidad, la neblina se acumula, se acumula, se acumula y no logra, el viento sopla esta neblina, la quiere llevar más hacia la parte oriental, no puede por la presencia de la cordillera. Entonces, profe, toda esta zona costera va a prestar siempre nubosidad, pero no es una, no es una nubosidad densa que permita lluvias, es una nubosidad rala, y por eso normalmente no hay precipitaciones. Al no haber precipitaciones, pues obviamente no hay vegetación. ¿Mm? La única vegetación que se va a desarrollar en la costa es la que viene debido a los ríos que traen agua de los deshielos de la sierra. Ahora, también vas a comprender lo siguiente, dice profe. Hay algo que nosotros podemos ver, sí. Si yo estoy acá en la costa y siempre puede estar cubierto por nubes, subo un poco, voy, profe. Claro, suba, 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 profe. Me voy un poquito para la cordillera, llego por aquí y de aquí hacia abajo puedo apreciar que Lima está siempre cubierta de nubes. Profe, para ver eso, ¿dónde tengo que ir? Acá nomás dentro de Lima, el famoso mirador del cisne que está de San Gabriel para arriba, donde se ven grandes formaciones de nubes. Profe, y si me voy para Chosica, para Cieneguilla, entonces ya está subiendo, ¿verdad? Ya está subiendo un poquito la cordillera. Entonces, esas zonas siempre reciben sol. ¿O no entienden? ¿Eh? Porque siempre, el que vive, dice, profe, el que vive en Chosica, ese que siempre tiene clima bonito, tiene clima así caluroso, sí, pues, porque normalmente siempre le está dando los rayos del sol. Nosotros estamos acá, cubiertos por la nubosidad. Eso es. ¿No es? Listo. Ahora, profe, si no hubiera cordillera, estas nubes y las que vienen de acá se encontrarían en un lugar intermedio y seguramente encontraríamos gran cantidad de lluvia. Por la cordillera no, justamente modifica estas posibles temperaturas y precipitaciones, lo cual impacta directamente sobre la presencia de plantas. Pues. Ya está. Muy bien. ¿Y desde dónde es el mar frío? Desde, pues, acá claramente se manifiesta, ¿no? El mar frío comprende desde Piura, Bariñas hasta Tacna. Y desde todo, y al frente de todo ese mar, la mayoría es desierto. ¿Mm? La mayoría es desértico. Hay pequeños oasis, claro, por filtraciones, pantanos de villa, o pequeños valles donde desembocan ríos. Entonces, como ahí hay agua, hay vegetación. Pero por ahí nada más, ¿verdad? Cerca. No es una gran vegetación, por si acaso. Ahí está. Entonces ya comprendemos un poquito más de nuestra situación, ¿no? Nuestro clima, porque de nuestro cielo en la mayoría de veces siempre cubierto por nubes, ¿no? Llaman Lima la gris, pues, siempre, ¿no? Bueno, y cualquier zona costera en realidad tiene casi el mismo cielo. Listo. Siguiente punto. ¿No? Empezamos Tumbes, ¿no? Llegamos a Tumbes, nos metimos al mar cálido o al mar tropical, nos pasamos al mar frío. ¿No? Bueno, volvemos aquí y en una región de Tumbes, una porción de Tumbes, vamos a encontrar el bosque tropical del Pacífico. Aquí, chiquito nomás. En esa zona se van a dar la confluencia, ¿no? De diversos factores, vientos, geografía, que permiten que llueva siempre. Debido a esa presencia de lluvia constante, se han generado el bosque tropical del Pacífico, que es prácticamente una selva, pero se ha denominado así, bosque tropical del Pacífico.
Ahí están los monos aulladores, ¿no? Una gran cantidad de plantas y de animales. Tumbes, ¿ah? Muy semejante a lo que vemos acá en nuestra Amazonía. Muy semejante, por si acaso, debido a la gran presencia de lluvias. Ahora, en Tumbes, bajamos un poquito, ¿ya? De aquí del bosque tropical, bajamos un poquito, nos vamos hacia el sur un poquito y encontramos otro tipo de bosque, el bosque seco ecuatorial. ¿Ya? Debido a los vientos y la geografía, acá recuerda que hay nubosidad constante, porque las aguas se evaporan tranquilamente, sí. Y los vientos soplan, haciendo que estas nubes se pasen hacia las zonas andinas. Entonces, precipitación no hay normalmente en esta zona. No hay. Pero sí la hay en el bosque tropical del Pacífico. Curiosidad, no estando tan cerca, mira, esas son las curiosidades que tiene nuestro país y también el planeta. Que estando tan cerca, las nubes, por alguna razón de vientos, ¿no? Y zona y parte geográfica, suelen juntarse ahí y precipitan, generando el bosque tropical. Pero algunos kilómetros más abajo, esas nubes ya simplemente atraviesan y se van. No se quedan. Entonces ahí la presencia de precipitación, la presencia de lluvia es escasa, generando, debería haber un desierto, ¿no, profe? Ahí debería ya haber un desierto, sí, debería, pero no, pues. ¿Por qué? Porque aparece un bosque seco ecuatorial. Un bosque seco, como que medio contradictorio, ¿no? Un bosque seco cerca al Ecuador. ¿Sí? Vamos a ver por qué este bosque seco ecuatorial. Ahí está. Bosque seco ecuatorial. Ahí está. Clima cálido y obviamente seco. Lluvias, pues en el verano, ¿no? Extensión desde el borde del mar hacia tierra adentro. O sea que no has pegadito a la playa, ya empieza el bosque seco, sí. Relieves planos, extensas llanuras, etc. Ahí son muy constantes los algarrobos. Disculpen, hay un problema con mi teclado. Disculpen. Ya. Volver a presentar en la pantalla. Compartir nuevamente. Ya está. Entonces estaba hablando del bosque seco ecuatorial, ¿no? En este bosque, recuerda que el clima es seco, es importante ello, y las lluvias solo en verano, ¿ah? Solo en verano, debido a que rápidamente, ¿no? Se evaporan las aguas del mar y permiten lluvias que pueden caer sobre esta zona. Pero el resto del año no. Así que la presencia de algarrobos en este bosque seco ecuatorial se debe a la presencia de ríos o filtraciones de aguas subterráneas. Estas plantitas han desarrollado profundas raíces, lo cual les permite sostenerse en el tiempo. Entonces, en el bosque seco ecuatorial, no vayas a pensar que es como el bosque tradicional, ¿no? Sino vamos a mostrarle una imagen para que vean cómo es el bosque seco ecuatorial, ¿no? Bosque seco ecuatorial. Clásico bosque seco ecuatorial. ¿Ves? Suelo seco, clásico, polvoriento. Árboles de tanto en tanto, ¿no? No están tan cerquita. Clima, sí, la verdad es que bastante agresivo, ¿eh? En el verano las temperaturas son bien altas, por si acaso. Y la zona es polvorienta. Pero si por ahí no atravesará un riachuelo, un arroyo, no hay esa presencia. Lo que hay sí hay filtraciones, recuerda. Filtraciones de agua, pero subterráneas. Y eso aprovechan estos árboles para poder sobrevivir. ¿Mm? Bosque ecuatorial.
¿no? De tanto en tanto vamos a encontrar algunos, ¿no? Entonces, como han visto algunos riachuelos, pero no sé si corresponda o lo habrán puesto por poner el bosque ecuatorial, que la mayoría es bastante seco. Ahí está. Muy bien. Bosque seco ecuatorial. Ahí lo vemos. Y ese bosque seco ecuatorial se encuentra en esta zona del Perú, ¿no? Entre Tumbes, la zona costera de Tumbes y Piura, que puede proyectarse también hasta un poco hasta Lambayeque, ¿eh? Y parte alta de Lambayeque. Muy bien, luego ya viene el desierto del Pacífico, eso ya conocemos, ¿no? Porque es donde vivimos, en la costa, sí, estamos. El desierto del Pacífico, también lo hemos visto. Hemos visto bosque tropical, mar frío. Ahora sí, subimos un poquito. Ya nos paseamos por el norte del país, estuvimos en Tumbes, Piura, venimos por el desierto del Pacífico, llegamos acá a Lima y ahora subimos. Lo primero que vamos a atravesar es la serranía esteparia. Clásico con sus montañas, con algunos valles, ríos torrentosos, muy poco espacio para aprovechar para hacer cultivo debido a grandes acantilados, precipicios, y en ciertas zonas sí se puede hacer cultivo siempre y cuando haya presencia de valles, porque también hay valles en la serranía esteparia. Vamos a poner acá unos gráficos. Vamos a ver. Serranía esteparia. Y este. Clásico serranía esteparia. ¿Ves? Grandes cadenas montañosas. Esta montaña y la otra en algún momento confluyen, claro, y forman los famosos cañones. Vamos a ver cañones, vamos a ver grandes montañas, precipicios, ríos. El clima también es bastante variable ahí en la serranía esteparia. En el día, gran radiación solar quema y en la noche mucho frío. Y es más, hasta en el mismo día, ¿no? Uno está expuesto al sol, siente mucho calor, pero cuando se pone a la sombra siente frío. Es clásico de serranía esteparia, ¿no? Es la serranía esteparia, ¿eh? Profe, ¿cómo sé que estoy en serranía esteparia cuando estoy yendo en bus? Porque el bus sube y sube y sube zigzagueante. ¿No? Carretera a serranía. ¿No es? Eso es. Ahí son las carreteras de la serranía esteparia, pero acá no han puesto. Bueno, semejante a eso sería, ¿no? Ahí está. Semejante a esto, sí, serían las carreteras de la serranía esteparia. ¿Mm? Carretera de serranía. Perú, ¿verdad? La carretera Tique, por ejemplo, clásico. Ejemplo de serranía. ¿No? Ahí está. Pues cuando usted viaje en bus y note, ¿no? Note estas rutas así difíciles, entonces ahí está. Clásico. ¿No? Carreteras de serranía. ¿No? Muy bien. Y no se olviden, ¿no? Que lo clásico, lo que se puede percibir en serranía esteparia es, como te decía, la temperatura. Durante el día uno siente mucho calor, el brillo es intenso. Pero ahí mismo, ¿no? El mismo día te pones a la sombra y ya se siente el friecito. Curioso. Tienen que percibirlo ustedes mismos. Ya está viajando. Ahora, pues profe, ya estoy acá en Serranía y llego de pronto a Puna. Claro, le voy a Serranía y llegas a Puna.
La Puna es una zona en donde usted ya va a encontrar picos, va a encontrar nevados, va a encontrar zonas planas. Ejemplo de Puna Stick. Clásico. ¿Ves? Mira. Puna. Zonas un tanto planas, pero de pronto salen grandes picos y obviamente nevados. Siempre acompañando cerca de los nevados las lagunas, ¿no? Que obviamente van recolectando el agua de los de hielo. ¿Listo? Pero la Puna va de los 3.500 hacia arriba, metros sobre el nivel del mar. ¿Mm? Se atraviesa este área de 1.000 a 3.500 aproximadamente. Entonces, la mayoría de ciudades andinas están en la serranía esteparia y no en la Puna, porque en Puna ya hace mucho frío. Y si la cosa es ya bastante agresiva con respecto al frío, ¿no? En el día mismo. Y en la noche, pues ni hablar, ¿no? Ni hablar. Ahí vemos, ¿no? Algunas imágenes muy bonitas. También manifestar que ahí normalmente no llueve, sino normalmente va a granizar. Normalmente graniza. No, normalmente granizada. Ahí vemos, ¿no? Claro, esto. Listo. Puna, Puna, netamente. Hay pocos poblados que están en la Puna, en el Perú. Pocos poblados que están en la Puna. Listo. Ahora, aquí estamos hablando de zonas altas. Oye, profe, nos vamos a una zona alta, pero acá al extremo. Una zona alta, pero nos vamos casi para Cajamarca, para más o menos así. Ahí encontramos los páramos. Zonas altas, ¿no? Los páramos. Cajamarca, no vamos ahí para no. ¿Cuál es la diferencia con la serranía esteparia? Pues que siempre hay neblina. Siempre hay neblina en la serranía esteparia. ¿Mm? Está siempre también sobre los 3.500, zonas altas, con mucho frío. Y solo tenemos en Cajamarca. Son los páramos. Ahí está. El páramo. Zonas altas, mucha neblina. El clima también es un poco agresivo. Y tenemos esto en Cajamarca, nada más, en esa zona, ¿no? Ahí no vas a encontrar pues nieve, no vas a encontrar granizo, ¿no? Vas a encontrar mucha neblina. Muy bien. Y el otro más sencillo, ¿no? Porque después, ¿dónde llegamos? A la selva alta. Seguimos bajando y llegamos a la selva baja. Selva alta, selva baja. Las temperaturas más altas del país están acá en Loreto. Temperaturas más altas. Muy altas. Las temperaturas más altas del país están en la selva baja. En la selva alta vamos a encontrar temperaturas, sí, tibias, pero no tan considerables como en la selva baja. Acá en la selva alta veremos cataratas, a ver, ¿qué más vamos a encontrar? Muchos lagos, pantanos en la selva alta, perdón. Vamos a encontrar esto, ¿no? Bosques de nubes, colinas, relieve montañoso. Muy bien. Y en la selva baja vamos a encontrar ya los ríos que se pueden navegar, ¿no? Ríos amplios, ríos navegables, ¿no? Que forman los famosos meandros, ¿no? En la selva alta no, en la selva alta muy poco eso vamos a notar, por si acaso, ¿no? Muy bien. Y finalmente, en la parte cercana a Madre de Dios y Bolivia, vamos a encontrar la sabana de palmeras, ¿no? Muchos pastos, obviamente gran cantidad de palmeras, con únicas especies que se han adaptado a esa zona. El clima es bastante cálido y húmedo, mucha lluvia en el verano, y lo cual va a permitir, eso sí, inundaciones en la sabana, ¿no? Zona muy poco documentada, muy poco conocida también, ¿no? Pero que tenemos pues en el Perú, una ecorregión muy especial.
Listo. ¿Ya ves? Tanto que hay por conocer. ¿Mm? Tanto que hay por conocer. Y bueno, gran parte de los viajes se hacen en la vida universitaria, ¿no? Eso es lo bueno que tiene la universidad. Ok. Hay hay un curso especial debido a la zona, van a hacer un curso por, no sé, pues en la selva, usted viaja a la selva, entonces, ¿no? Bueno, profe, hay un congreso de qué puede ser de telecomunicaciones en el norte, te vas para Piura, para Tumbes, y vas conociendo. En la Universidad del Centro te vas para la sierra, ¿no? Y así recorres el Perú. Y vas tú mismo percibiendo cómo son estas sensaciones de los climas y las temperaturas que uno tiene que atravesar. ¿Mm? En Ticlio, ¿no? Bajes en Ticlio un ratito si se puede, percibe ese frío, ya sea de día, sobre todo de día, porque de noche sí te vas a congelar, de día. Las temperaturas como cambian, la sensación que sienten en la piel, con la selva alta, la selva baja. Por ejemplo, en la selva alta, ahí se siente la temperatura como que de pronto te abriga, es como un hornito, y las lluvias son intensas, pero al toque sale el sol. O sea, llueve bárbaro y luego sale el sol, al más al toque, y seca todo lo que se mojó. Uh-huh. Son lluvias, de verdad, lluvias. Uno tranquilamente puede sacar su champú y su jabón y darse un baño en la puerta de su casa. Esas son lluvias. Acá tenemos garugas, nada más. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las, antes de áreas, vamos a pasar a los recursos, ¿ya? Vamos a ver recursos naturales antes de hablar de áreas naturales. Los recursos naturales son obviamente todo bien que puede ofrecer que ofrece la naturaleza y que nosotros le sacamos provecho. Es un recurso natural, ¿ya? Todo factor biótico o abiótico que la naturaleza nos ofrece para nuestro desarrollo. Ya, pues ese es un recurso natural. Tenemos los renovables, los no renovables y los inagotables. Los inagotables son aquellos que siempre van a estar, no se pueden consumir, no se van a agotar, jamás. Tenemos el viento, lo cual permite la energía eólica. Tenemos las caídas de agua o las mareas, lo que permite justamente la energía hidráulica. El sol, con su luminosidad, nos brinda energía solar, ¿no? Los propios océanos también con su aumento o descenso de mareas nos ofrecen también pues energía que puede ser aprovechada. ¿Verdad? Listo. Son recursos inagotables porque siempre van a estar. Luego, los recursos no renovables son aquellos obviamente que se van a consumir, ¿no? Los extraigo, los uso y adiós. Ya no hay más de ese recurso, correcto. Tenemos los minerales no metálicos, los fósiles, los elementos radioactivos. Todos ellos, una vez que los consumimos, adiós, se acabaron. No van a poder formarse, ¿no? O van a poder formarse nuevamente en la zona en la que estuvieron. Ya se extraen. En otro lugar del planeta se formará, pero allí ya no. Los recursos renovables hay dos tipos. Los renovables verdaderos, que son flora y fauna, y los renovables aparentes, que son agua y suelo. Los recursos renovables verdaderos se pueden reproducir, flora y fauna, definitivamente, ¿no? El profe. Los peces, por ejemplo. ¿Los peces son un recurso? Claro. Verdaderos, por supuesto, porque se pueden reproducir. Los puedo extraer racionalmente, espero que se reproduzcan, vuelvo a sacar y así. La flora es lo mismo. Espero que la planta se desarrolle, aprovecho lo que quiero de la planta, espero un tiempito, se va a reproducir y ya está. Y vuelvo a obtener estos recursos. Ahora, los aparentes se denominan así, recursos renovables aparentes, ¿no? Porque tienen que cumplir un ciclo. Y con ese ciclo natural se pueden reciclar. Ejemplo, el agua. Imaginemos que, dice, profe, hay una laguna que, profe, le cayó relave. Esa agua de la laguna, profe, ya está ya contaminada. Ya, profe. Los peces, las algas, todo se ha muerto. Esa agua, profe, está envenenada. Bien. Esa agua se puede volver a recuperar, claro. Le vuelve a caer el sol, la evapora, forma nubes y precipita. Precipita limpia. No precipita tóxica, precipita limpia. Entonces se puede reciclar. ¿Ah? ¿Se puede renovar? Claro, se puede renovar. Pero no por reproducción, sino por un ciclo natural. Lo mismo con el suelo.
Profe, ese suelo le cayó algunas sustancias tóxicas, ¿no? Entonces hay que esperar a que las propias bacterias, los propios microorganismos del suelo depuren esas moléculas tóxicas. Las van a degradar y luego el suelo vuelve a servir. ¿Eh? Entonces son recursos renovables aparentes, ¿no? El agua y el sol. Ahí está. Bien. Ahora, los recursos se deben de cuidar. Entonces, el Perú tiene recursos un montón, tanto renovables, no renovables como inagotables. Entonces, para conservarlos, para proteger estos recursos, sobre todo si son recursos de tipo eh, no renovables y algunos renovables, hay que protegerlos. Entonces, con ese propósito se crean las áreas naturales protegidas en el país. ¿Ves? Áreas naturales protegidas. Una área natural es un espacio, ya sea continental o marino, que va a ser reconocido y establecido y protegido legalmente, es importante, protegido legalmente por el Estado, ¿ya? Debido a que hay importancia biológica, cultural, paisajística, científica. Y eso va a permitir el desarrollo de nuestro país. La entidad encargada de determinar las áreas naturales es el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. SINAMPE. Ese SINAMPE, su objetivo es conservar, ¿no? Conservar paisajes, hechos culturales, diversidad biológica, la importancia científica de un entorno, protegerlo. ¿No? Ese es su quehacer. Muy bien. Entonces, dato importante. Antes que un área natural protegida reciba una categoría, porque las áreas naturales no son todas iguales. Puede ser parque, puede ser reserva, santuario nacional, santuario histórico, bosque de protección, coto de caza, puede ser cualquiera de ellas. Antes de ser alguno de estos, se llama zona reservada. Zona reservada. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esta zona reservada es una zona en la cual se está evaluando qué categoría darle al área. Una vez que se evalúa el área natural, dice, ah, ya, no, esta área merece ser parque. Ah, no, esta zona merece ser reserva. Esta zona merece ser santuario, esta zona merece ser santuario histórico, esta zona merece ser bosque de protección, etc. Hay una gran diversidad de áreas naturales protegidas, por si acaso. Pero a nosotros nos piden 4. Parque, santuario nacional, santuario histórico y reserva. No nos piden más. Por ejemplo, Pantanos de Villa. Me dice, pero Pantanos de Villa está acá cerquita de nosotros. Pantanos de Villa es un área natural, sí. Es un área natural protegida. Ahora, ¿qué es? Parque, santuario, reserva, santuario histórico, ninguno de ellos. Es refugio de vida silvestre. Así se le ha categorizado, como refugio de vida silvestre. Ah, pero eso no me piden, no, pues no te piden el examen, te piden conocer solamente los que son parques, santuarios, santuarios nacionales, históricos y reservas. Bueno, no olvidarse, por si acaso. Ya está. Acá tenemos, como puedes apreciar en el Perú, la gran cantidad de reservas, de parques, de santuarios nacionales, santuarios históricos que tenemos en el país. ¿Okay? Vamos, veamos. Parque Nacional. Un parque nacional es un área bastante extensa. ¿No? Es un área bastante extensa. ¿No? Va a cuidar muchas especies, muchos ecosistemas. Importante esto. Protege uno o más ecosistemas. Mucha flora, mucha fauna. Es importante. Se le da la categoría de intangible. Eso quiere decir que no se pueden hacer actividades. No se pueden hacer actividades energéticas, ganaderas energéticas, no que sean energéticas. O sea, extraer, por ejemplo, profe, vamos a aprovechar, vamos a hacer una represa en un parque, no puede hacer, para obtener energías. Tampoco se puede aprovechar desde el punto de vista ganadero, pastoril, nada, nada, nada. El Parque Nacional es intangible. Es dejarlo tal como está, intangible. Esa es la razón de un parque. No tocarlo, protegerlo, conservarlo, porque se desconoce mucho de él. En lugar de que, y como hace falta saber mucho de él, y tiene muchos ecosistemas, muchas especies que aún hay que evaluar y conocer bien, entonces hay que darle la categoría de parque. ¿Eh?
Y hay que cuidarlo porque ya en algunos casos se ha reconocido que tiene gran importancia ecológica, importancia hasta para el planeta, y merece quedarse tal como está. Uno de ellos es el Parque Nacional de Huascarán. Parque Nacional de Huascarán en Ancash. Parque Nacional de Huascarán en Ancash. Profe, ¿por qué es tan importante? Por los nevados. ¿Los nevados qué, profesor? ¿Que acá hay alguna especie en los nevados? No, que los nevados guardan agua en sus picos, que poco a poco irá haciendo deglaciación y esas aguas podrán servir para cultivo en las zonas donde hay valles. Ah, ¿verdad, profe? Si de pronto no protegemos a este lugar y las poblaciones se acercan más, hay mayor contaminación, entonces esta pérdida de agua va a ser mucho más rápida, lo cual va a afectar directamente a la siembra, impactará directamente a nosotros. ¿Eh? Entonces, y también colabora con un clima en particular en esta zona. Debido a su importancia, pero acá no se cuidan plantas ni animales, no, acá se cuidan los nevados, porque tienen una importancia fundamental en el país. Entonces, Parque Nacional. ¿Sabes? Profe, ¿qué pasa si de pronto hay que mejorar, pues, profe, la zona? Pongamos acá un hotel, 5 estrellas, cerca de los nevados. Uy, eso va a traer demasiada polución, porque al fin y al cabo vendrán muchos taxis, ¿eh? Muchos buses. Entonces, eso va a aumentar la contaminación en la zona, lo cual impacta directamente sobre los nevados y perjudica, pues, hasta. Para eso son los parques nacionales, ¿ya? Son grandes áreas con un interés muy importante. Y recuerda que es intangible, no lo puedes aprovechar de ninguna forma, directa ni indirectamente. 2. Reserva nacional. Las reservas también son grandes, pero acá sí puedes usar el recurso. Uso del recurso. Un parque no. Un parque lo que tiene que hacer es proteger de manera intangible. Por ejemplo, usted dice, profe, hay un riachuelo en el Parque Nacional de Huascarán. Quiero sacar un poco de esa agua para poder represarla. No puedes. Profe, pero voy a hacer una hidroeléctrica para que va a ayudar a un montón de poblados más abajo. Profe, vamos a dar energía eléctrica. Profe, vamos a construir ahí. No puedes. ¿Por qué? Porque mientras siga llamándose parque, no puedes aprovechar el recurso. Porque es mejor tenerlo tal como está, arriesgarlo. En cambio, en una reserva el propósito es distinto. También no vamos a decir, profe, en el Perú que todo se cuide, que todo que sea parque, entonces tampoco no vamos a aprovechar nada. Entonces, una reserva nacional lo que tiene como propósito es usar el recurso. Entonces, se dan cuenta, evalúan, dicen, no, en esa área natural me parece que sí podemos hacer uso del recurso, racional, controlado, de manera que así se pueda restablecer en el tiempo. Ejemplo de reservas nacionales, que dice, ¿no? Área destinada a la conservación de la diversidad biológica, sí, utilización sostenible del recurso, hasta comercial, para el manejo sobre todo de fauna y flora silvestre. Caso de la fauna, no directamente, ¿eh? No directamente, indirectamente. Ejemplo, las aves que producen guano. Ay, profe, el ave no me la voy a capturar, no, deja que el ave deje su guano, el guano explótalo. O en otro caso, las vicuñas. Profe, las vicuñas las matamos, no. Las vicuñas déjalas vivir para poder sacarle luego su fibra, o sea, su lana. ¿No? Pero no directamente ataco al animal. Con respecto a la flora, deja que crezca el árbol para poder hacerle tala. ¿Eh? Y luego esperar algún tiempo para que vuelva a crecer. Y vuelva a regenerar. Ahora, ¿por qué tiene que ser controlado? Porque imagínate que de pronto digan, no, la Reserva Nacional de Pampas de Ayacucho, donde están las vicuñas, le quitamos esta categoría. Te apuesto que va a haber un montón de personas que van a ir a cazar a la pobre vicuña, con el objetivo de sacar su lana. Y así pues, se puede extinguir el recurso. ¿Está? Lo mismo, si de pronto dicen, ya en las islas de Paracas, ¿no? En la Reserva Nacional de Paracas, carta libre, que ya no sea reserva, que no se cuide, carta libre, que sea un lugar nada más así de visita. Entonces te has puesto que un montón de gente va a ir con sus embarcaciones y va a ir sacando guano a cada rato. Espantará seguramente también a las aves.
Las aves no van a producir igual en la cantidad adecuada. Muchos también seguramente si dan carta libre empezarán a llevar sus embarcaciones a sacar peces. Si no hay peces, entonces no hay aves. Si no hay aves, no hay guano. Entonces, como se dan cuenta, la Reserva Nacional tiene doble propósito, ¿no? Conservo, protejo, cuido y luego uso el recurso. En cambio, en el parque, protejo, conservo, cuido, preservo el recurso, pero no lo voy a usar. Lo vigilo, soy expectante, ¿no? Eso se denomina intangible, ¿no? Esas son las dos áreas más grandes que tenemos, parques y reservas. Ahora, si el área es pequeña, profe, hemos encontrado un área pequeña con algunas cuantas especies, ¿no?, de importancia, entonces darle la categoría de santuario nacional. Protegemos el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna. Entonces, aquí ya no vamos a proteger a todo, si no nos enfocamos, ¿eh? Porque tiene obviamente algún interés científico, paisajístico o importancia. Ejemplo de santuario nacional, manglares de Tumbes. Ejemplo, ¿no?, de santuario nacional, manglares de Tumbes. ¿Qué se protege? El manglar. ¿Ya? Y en el manglar, ¿qué hay? Conchas negras. Dentro de las raíces del manglar, a los costados, ¿no? Entonces el manglar. Entonces te muestro cómo es el manglar. Que tenemos acá la computadora en la mano. ¿Sí o no? ¿Ya? El manglar. ¿Eh? Sus raíces. Entonces, profe, ¿qué es esa agua de mar? ¿Que no es río? No, 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 es agua de mar. Ya vemos claramente. ¿Ves? El agua de mar, el manglar y sus raíces. Cuando la marea baja, se descubren estas raíces. Estas raíces quedan expuestas. Entonces vienen los lugareños y entre las raíces buscan cangrejos y las conchas negras. Ahí crecen las conchas negras, en el manglar. ¿Me cuenta? Por eso es que cuando me dicen, oye, voy a vender un cevichito de conchas negras, bueno, me darán otro tipo de molusco. No creo que sea conchas negras. Porque extraerlo, yo sé la cantidad, yo he estado ahí pues en los manglares, entonces me van a venir con que se extrae grandes cantidades, no se extrae poco. Y está controlado, está regulado. Entonces, ¿para qué sirve esa extracción? Pues obviamente para mercado prácticamente local. Acá no hay gran extracción de las conchas negras. Por si acaso no viene una gran empresa con todos sus trabajadores a extraer todos los días grandes cantidades. No es así. No es así. Las propias comunidades se organizan y sacan, como te digo, para comercio local. La mayoría. Unos cuantos kilos los traerán, pues, los enviarán en, en camiones ya adaptados para traerlos con unas temperaturas para que no se pudren. Y obviamente eso es costoso. Ahora, ahí si los traen en avión, pues más costoso. ¿Eh? Por eso es que siempre he dudado de las conchas negras aquí en Lima. Así que la única forma en la que ustedes pueden probar el verdadero ceviche de conchas negras es estando en Tumbes o Piura. ¿No? Se olviden, ¿eh? Acá te van a dar cualquier otro tipo de molusco. No te están dando conchas negras. Cuesta mucho. Y aún así, pues dudarías, ¿no? ¿Mm? Recuerda que poco llega aquí. Está. Muy bien. Entonces el manglar. Entonces, el manglar es la especie importante en la zona. Y si cuidamos al manglar, cuidamos también la presencia de estos moluscos, como conchas negras, de los cangrejos. También cuidamos las aves que crecen, que están poniendo sus nidos en el manglar. Entonces hay importancia y todos esos tienen base al manglar. Entonces el santuario nacional se llama Manglar de Tumbes y la especie importante es el manglar. Ya de forma secundaria, ¿no? Así como dice el profe, ya por propia consecuencia de cuidar los manglares, también se cuida lo demás, pues. Pero el propósito no es centrarse en los demás, sino solamente en el manglar. ¿Da cuenta? ¿No? Lo que indirectamente se ve, se observa, se vigila las otras especies, pero la estrella es el manglar. Y finalmente los santuarios históricos. Los santuarios históricos, obviamente como su nombre lo indica, ¿no? Se crean porque en estos lugares hay un valor de tipo arqueológico
histórico o monumental. ¿Eh? Tenemos Santuario Histórico de Chacamarca en Junín por la Batalla de Junín. Batalla de Junín. Y también la Pampa de Ayacucho, porque se dio la Batalla de Ayacucho. Luego tenemos Machu Picchu, profe, y la parte monumental. Vale. Bosque de Pomac, historia. ¿Por qué el bosque de Pomac tiene tanta historia? Porque el bosque de Pomac guarda tumbas. Tumbas de la cultura Sican. No Zipana, Sican. Unos tantos años previa a la Zipán. Entonces una tumba cuenta mucho. En esta zona, el bosque de Pomac es un cementerio de la cultura Sican. Por lo tanto, debe protegerse y poco a poco ir sacando, ¿no? Ir develando esas tumbas para saber cómo eran las costumbres, la vestimenta, la cosmovisión de la cultura Sica. Cuando hablo de cosmovisión, hablo de entendimiento de que hay con respecto a su origen, a dónde van cuando se mueren, ¿no? Cuáles son sus creencias, a eso. Y obviamente la tumba cuenta mucho, ¿sí o no? El señor de Zipán nomás cuando se murió no se murió solito. Tuvieron que sacrificar a muchas otras personas para que le acompañen. Por tanto, ellos creían, ¿sí o no? Creen en que hay algo más allá. No, si no creyeran en eso, pues le tierran con cualquier cosa. Pero no. Después con todas sus ornamentas, como si fuera un gran viaje, le ponen alimento. Entonces, ni hablar, pues. ¿Eh? Hay una creencia. Y ello se puede describir a partir de develar, de desenterrar estas tumbas. Y se encuentra en Lambayeque, Bosque de Pomac. ¿No? Listo. Muy bien. Y ya para terminar vamos a hablar de la contaminación ambiental. ¿Ah? Vamos a hablar un poquito de esta contaminación ambiental. Donde hay algunos a veces errores con respecto a cómo es la contaminación. A ver, la contaminación ambiental se debe básicamente a basura, ¿no? A desechos, a también pesticidas, aguas de origen humano, relaves, industria, combustión de automóviles, todo ello influye, ¿no? Sobre el ambiente de manera negativa, lo contamina, hablamos de contaminación ambiental. Entonces, la contaminación ambiental puede ser atmosférica, cuando se contamina el aire, edáfica, cuando se contamina el suelo, hídrica, cuando se contamina el agua, auditiva, cuando hay contaminación por ruido, ¿eh? Exceso de ruidos. Ya en ciertos distritos, uno de ellos, Surco, no está permitido hacer bulla a partir de las 6 de la tarde y no antes de las 8 de la mañana. Lo sé porque tengo amigos de construcción y cuando están obviamente legalizados no pueden estar taladrando, haciendo bulla a partir de las 6, ahí acaba. O a partir de las 5, creo, no recuerdo bien, 5 o 6, se salen. Entonces, a veces mis amigos me dicen, oye, yo me pregunto, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Sí, ahí estamos haciendo un edificio. Oye, ¿cómo van? Uy, estamos contra el tiempo. Y yo digo, ¿pero qué no pueden hacer sobre horas? No, me dice, no podemos hacer sobre horas. Y yo digo, ¿por qué no pueden hacer sobre horas? Porque ya hay una legislación, ya está normado, hay una normativa, que no pueden quedarse a trabajar. Entonces van a hacer bulla y luego van a la municipalidad, no va a poner una sanción. Ah, ya. Bien. Entonces eso es contaminación auditiva, pues. Bien. La contaminación visual también es otro tema que se está manifestando claramente, ¿eh? Que es cuando se saturan espacios públicos con propaganda, ¿eh? No respetando obviamente el ornato, ¿no? Visual que hay en un espacio. Y también ahora se está haciendo referencia al, a la
a respetar el orden arquitectónico de una ciudad. Por ejemplo, el Cusco, clásico con sus techos a dos aguas, ¿no? Clásicos, con sus tejas. Entonces hubo la construcción se estaba dando la construcción de un hotel, pero un hotel con diseño pues capitalino, ¿no? Entonces rompe con todo el orden arquitectónico de la ciudad y encima iba a tener una gran cantidad de pisos. Entonces rompe, ¿verdad? Eh, la forma en la cual están construidas las casas en Cusco y los edificios. Entonces, eso también es contaminación visual. Y obviamente, felizmente, se detuvo, ¿no? Se dio una orden para detener. Ahora no sé cómo estará eso, espero que se haya suspendido, ¿no? De manera categórica, ¿eh? Y si lo van a hacer, que respeten, pues, ¿no? Las normas arquitectónicas, pueden modificar, ¿no? Y ya no poner tremendo edificio que se ve muy contrastante con la ciudad. Y luego tenemos también contaminación radioactiva, Alexis, obviamente por el uranio, por puestos radón, ¿eh? Muy bien, plutonio, que vamos a encontrar en diferentes actividades. Listo. Alexis, ¿me Ah, ya. escuchas? Hola, hola, Alex. Dime. ¿Cómo está? Alexis, para darle un comunicado pequeño a los chicos, porfis. Ya Sí, está bien, está bien. buen día. Disculpen, chicos, buen día. A ver, chicos, es algo pequeño nomás, profe, será 30 segundos. A ver, Ya. chicos, era para indicarles lo siguiente. A los jóvenes que todavía no han cancelado su última cuota, la cuarta cuota, por favor, a todos tienen como fecha límite este viernes. La fecha límite era la semana pasada. Este viernes realicen su pago para que se pueda visualizar el día lunes en el área de tesorería. No pagar el lunes, es hasta este sábado su pago. ¿Por qué? Porque el informe lo envía el Banco de la Nación, ¿ya? El día sábado a las 2 de la tarde y recién se visualiza en caja a las 9:30 de la mañana. Una vez que se visualice en caja, van a verificarse quiénes son los alumnos que no han realizado su último pago y se le va a cortar todo el acceso a la institución. ¿Ok? Entonces tienen para realizarlo el día de hoy hasta las 4:30 de la tarde o el día de mañana, sábado, hasta el mediodía en el Banco de la Nación. Por favor. ¿Ok? Gracias. Permiso. Permiso, Alexis. Gracias. Ya, Alex. Gracias también. Gracias. Muy bien, todos los muchachos ya saben. No confiarse, recuerden que hay colas en el banco. No confiarse, no confiarse. Tomar sus respectivos cuidados, ¿ah? También. Listo. A ver. Entonces, ahora, esta contaminación puede hacer por agentes químicos, que es lo más fácil, ¿no? Por ejemplo, el smog, por ejemplo, la combustión del automóvil genera compuestos químicos que se van a volatilizar y generan contaminación atmosférica. Luego, agentes contaminantes de origen biológico, también. Por ejemplo, los microorganismos, ¿no? Que pueden aparecer en un lugar y empezar a hacer daño en esa zona, ¿no? Por ejemplo, hongos o bacterias que lleguen a un suelo determinado y empiecen a matar a todo aquello, a otras formas de vida presentes en ese suelo. También son contaminantes. Por ejemplo, el exceso de bacterias que están en las heces, imagínate que lleguen al agua, o ya sea a un río o al mar, afecta. Y los agentes contaminantes tipo físicos, por ejemplo, la radiación. ¿No? La radiación, la bulla, ¿no? Son agentes físicos. Muy bien, listo. Vamos a reconocer dos puntos importantes, ¿ya? Que a veces se confunden. El efecto invernadero es un hecho natural y hasta positivo para el planeta, que consiste en capturar la energía solar, ¿ya? Y poco a poco liberarla en la noche. De esa manera, nuestro planeta tiene un mecanismo de amortiguación con respecto al cambio de temperatura entre la tarde y la noche. ¿Ah? ¿No? Entonces, sería brusco el cambio de temperatura si no hubiera este efecto invernadero. Ahora, este efecto invernadero, ¿quién lo genera? Los gases de efecto invernadero, siendo el principal el CO2. Entonces, el CO2
el metano y el monóxido, pero principalmente el CO2, atrapa a esta radiación infrarroja que calienta y poco a poco la va disipando. De esa manera amortigua el cambio de temperatura, de tarde a noche. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad? Que ya se ha incrementado la concentración de CO2. O sea, hay mucho CO2. ¿Y por qué ahora hay mucho CO2? Por la combustión. O sea, profe, ni bien hay combustión, se libera CO2, sí. Y nosotros también respirando hacemos más CO2. Entonces, aumentó la población humana, aumentó la combustión, más autos, más empresas. ¿No? Entonces, de esa forma, ya los niveles de CO2 se han disparado. Entonces, la radiación que antes llegaba, era retenida un ratito por el CO2 y poco a poco se disipaba, ahora ya no ocurre ello. Ahora ya no ocurre eso. Lo que va a ocurrir es que la radiación entra, el CO2 que ahora está en mayor concentración no lo deja escapar. Si antes disipaba una buena cantidad de la radiación que atrapaba, ahora la retiene por más tiempo. Esa retención de la radiación, sobre todo la radiación infrarroja, que es una onda que atrae calor, que lleva calor, mejor dicho, esta radiación infrarroja que conduce calor ya no sale. Por lo tanto, las temperaturas del planeta aumentan. Y si las temperaturas del planeta aumentan, entonces, ya vemos, ¿no, profe? Los nevados pierden más rápido el agua, en las zonas polares se fragmentan grandes bloques de hielo, lo cual va a aumentar que suban los niveles de agua, el agua en los nevados se va a perder, hay cambios importantes en los climas, y eso afecta considerablemente al planeta. ¿A ver? Eso afecta considerablemente. Parece un cambio ligero, pero en realidad afecta de manera determinante. Ya sabemos el problema. Ahora, soluciones. Pues, obviamente, pensemos en quiénes son los seres que fijan el CO2. Las plantas. Las plantas suelen fijar el CO2. O sea, mientras más plantas yo tenga, mayor cantidad de CO2 voy a atrapar. Sí. ¿Qué más hay que hacer? Bajar la densidad poblacional. Somos muchos. Menor cantidad de animales, menor cantidad de CO2. Sobre todo de humanos. El resto de animales están en equilibrio y además muchos de ellos ya se están extinguiendo, pobrecitos. El humano es la única especie que se ha disparado. Entonces debe reducirse. Con respecto a la combustión, también, ¿no? Menos actividad industrial. Sé que esto a veces va en contra, ¿no? Del propósito económico. Sí, pues, pero hay que buscar formas alternativas. ¿Ves? Por lo tanto, ¿cómo podemos contribuir? Teniendo plantas en casa, sembrando unos arbolitos en el parque, ¿no? Regarlo tanto en tanto. Porque no hay conciencia, pues, querramos o no contaminamos, liberamos CO2. Pues hay que asumir esa liberación de CO2. ¿Eh? Profe, los mares también hacen fotosíntesis, claro, las algas. Entonces no contaminemos los mares, porque pobrecitos, esas algas no pueden desarrollarse correctamente. No van a poder tomar ese CO2, porque hay menor cantidad de algas también. Listo. Es un problema ecológico importante. El segundo problema ecológico es la degradación de la capa de ozono. La capa de ozono se forma por la unión de 3 átomos de oxígeno. O3, ahí está. Varios O3 se juntan y forman la capa de ozono. La capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta daña el ADN, mata, en otras palabras. Daña el ADN. Al dañar al ADN lo modifica y obviamente lo hace inservible. Por lo tanto, todos los seres vivos que recibimos gran radiación, ¿no? Una radiación excesiva, nos puede alterar nuestro material genético, causándonos daños irreparables y la muerte. Ahora, esta capa de ozono nos protege muy bien. Desde aquí mismo, desde nuestro planeta, se ha ido liberando poco a poco los clorofluorocarbonos, los HCFC, ¿no? Que está presente en aerosoles y refrigerantes, los spray, famosos spray, ahí también encontramos, y el bromuro de metilo en pesticidas. Todos ellos se van a volatilizar, se vuelven como gas y van hasta la capa de ozono. Reaccionan con el O3 y lo rompen, lo dejan como O2 y O. Profe, ¿quién es el agente ahí destructor? El cloro. El cloro es el destructor. Entonces, un átomo de cloro separa un átomo de oxígeno y el otros dos oxígenos se quedan juntos.
Entonces se va así poco a poco degradando la capa de ozono. Ahora dirás, no, profe, pero ¿y qué va a pasar? A mí, al fin y al cabo, yo me echo bloqueador. Estoy dentro de mi casa. Así que la radiación, profe, no me afecta. Digo, oye, ¿cómo no te va a afectar? Recuerda, si la radiación es excesiva, lo primero que va a matar son las plantas. Y si le decimos adiós a las plantas, entonces, ¿quiénes van a poder alimentarse de las plantas? Pues nadie, ¿verdad? Profe, yo como carne de res, ya la res que come plantas. Imagínate que por exceso de radiación las pobres plantas se mueren. Empiezan a desaparecer, se empiezan a extinguir. Entonces no va a haber alimento para todos. Ahí está. ¿Eh? Da cuenta. La radiación va a hacer gran daño. No solo a las plantas, sino también a los microorganismos, haciendo que los suelos ya no sean fértiles de pronto, porque los microorganismos colaboran con el suelo. Y otro tercer punto importante de problema ecológico es la lluvia ácida. La lluvia ácida. ¿Ya? La lluvia ácida se va a dar a consecuencia de las emanaciones de dióxidos azufrados y con óxidos nitrogenados, NOx. Estos surgen por las industrias, ¿no? Sobre todo en metalurgia. Ahí está. Son liberados hacia la atmósfera. Los gases, ¿no? Óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre son liberados. Estos se acumulan en la atmósfera, se juntan con las nubes y precipitan, cayendo lluvia ácida, formando ácidos sulfúricos y ácidos nítricos. ¿Sobre dónde caen estas lluvias ácidas? Sobre las plantas, las matan. Sobre el suelo, lo vuelven infértil al suelo, ya no sirve para cultivar. O contaminando también riachuelos. La lluvia ácida cayó sobre un arroyo, los riachuelos, profe, esa agua también está tóxica, no sirve ni para tomar. Antes, profe, por ejemplo, llovía, yo abría la boca, profe, y tomaba esa agua, caía rico mi boca. Muy bien. Ahora da miedo, porque, profe, no sabemos si es lluvia ácida. ¿Mm? Muy bien. Y así obviamente se daña, se contamina agua, se contamina suelo, se contamina plantas. Muy bien. Con eso entonces terminamos nuestra sesión. ¿Ah? Respondan las preguntas y en unos minutos les alcanzo las claves. ¿Ok? Muy bien. Vamos a trabajar entonces.
Muy bien, revisaremos las preguntas, ¿ya? Uno, dice, ¿cuál de los siguientes biomas pertenece a una zona templada? Bueno, a una zona templada, obviamente, la pradera, ¿no? El desierto siempre será, bueno, en la mayoría de casos, ¿no? Los desiertos son alta temperatura, ¿no? Alta temperatura. La sabana también, el bosque tropical también, el bosque seco también, la pradera, ¿no? La pradera sí es una zona templada. La pradera, entonces, pertenece a una zona templada. Dos, ¿qué biomas se encuentran cerca del Ecuador y presentan abundantes precipitaciones, gran cantidad de vegetales y temperaturas cálidas? Pues obviamente el bosque tropical, ¿no? El bosquecito tropical. Este. Observamos la siguiente imagen, vemos picos, nevados, zonas planas, y ahí por una laguna, ni hablar, es la Puna. 3C. ¿No? Es la Puna. 4. Observa la siguiente imagen y reconozca la ecorregión. Ni hablar. Montañas, nubosidad, no hay árboles, sino bien algo así como pastizales, muy vegetación muy corta. Entonces ese es el páramo. 4. 4. 5. ¿Cómo se denomina un área natural que está a la espera de una categorización? Esa se llama la zona reservada. ¿No? Está esperando para ser clasificada. Relaciona las siguientes áreas naturales con su respectiva categoría. Bueno, Machu Picchu es un santuario histórico. El Mano es un parque nacional. Pantanos de Villa es un refugio de vida silvestre. Y Pampas Galeras es una reserva nacional. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3B. Ahí está. 7. ¿Cómo se clasifican estos recursos, los ictiológicos? Pues renovables verdaderos porque se reproducen, ¿no? Renovables verdaderos. 8. Relaciona el tipo de moléculas con sus respectivos impactos. Ácido sulfúrico, lluvia ácida. ¿No? Ruptura de la capa ozono, clorofluorcarbono. 4. Calentamiento global, CO2. Smog fotoquímico, PAN. Que se va a conformar por la combustión de gasolina y petróleo. La gasolina y su combustión libera cual se acumula, se mezcla con el agua en la atmósfera, más la radiación, permite el smog fotoquímico. Una especie de, entre comillas, ¿no? Una masa, vamos a hacer una masa que puede estar volatilizada. Eso es smog fotoquímico. Muy bien. Y los ejercicios de evaluación son los siguientes, ¿no? Ahí tienen las claves, la 1 a la 8. Y con eso terminamos nuestra sesión. ¿Ok? Fuerte abrazo, muchachos. Repasen para su examen. Que les vaya muy bien. Con eso me despido. Entonces nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. La lluvia por sí sola no era ácida. No sé. O sea, la lluvia por sí sola tiene un pH neutro. ¿No? Tiene un pH neutro. Fernando dice, no vi las claves. Ya las vuelvo a colocar. Ahí están. ¿Las ve? Ejercicios de evaluación. Ahí está. Ahora sí. Muy bien, listo. Buen día entonces y hasta una próxima ocasión. ¿Ya? Se cuidan bastante. Que la pasen bien. Chao.